Tú eres más grande que mis pensamientos.
en el cual tu palabra nos va a instar, Padre, en este tiempo en el cual nos has traído tu siervo para poder darnos palabra que venga de ti, Dios. Al mismo tiempo, Señor, bendice a cada maestro para que pueda dar soporte y acompañamiento a nuestros niños y encaminarnos en tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, por alabarte y adorarte en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos, nuevamente a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Es un gozo el poder alabar a nuestro Señor y poder declarar todos juntos cuán grande es nuestro Dios. No hay nada ni nadie que se pueda comparar a nuestro Señor, y es un privilegio que tenemos como iglesia de poder alabar a nuestro Señor, de poder exaltar, de poder abrir nuestros labios, ya sea levantando nuestras manos y poder alabar juntos a nuestro amado Señor y Salvador. Había una mujer que estaba manejando de noche por un camino largo allá en Texas. Era una noche oscura, no había ni siquiera luna llena, no se veía absolutamente nada. Como había manejado durante todo el día, había llegado a un punto donde ella se estaba dando cuenta que se estaba quedando dormida y por eso decidió descansar en medio del camino. Ella decidió poner las luces de emergencia y descansar por un tiempo. Mientras estaba descansando, un hombre mal vestido y que no hablaba bien quería abrir la puerta del carro. Al ver esto, la mujer empezó a gritar con mucha fuerza, esperando que alguien acudiera en su auxilio, aunque sabía que no había nadie que la podía escuchar en ese momento, porque estaba en un lugar desolado. Pero a pesar de todo ello, ella empezó a increparle, empezó a decirle cosas fuertes a este hombre. Le dijo insultos, maldiciones y toda clase, con tal de que la persona se fuera y la dejara sola. En su intento, ella intentaba encender el coche, pero era tanto su nerviosismo que el carro ni siquiera prendía. La desesperación tampoco la ayudaba y ella estaba terriblemente mal. El hombre se apartó por un momento en la oscuridad. Ella dijo, ya me he librado, pero entonces de la nada apareció como una gran piedra al otro lado del coche. Esta piedra la usó para poder quebrar la ventana del carro. Él, tratando de romper los vidrios de la ventana y de abrir la puerta, se hizo cortes. A pesar que estaba ensangrentado, a pesar que tenía cortes, el hombre quería agarrar a la mujer y sacarla del carro. Pero ella estaba gritando y gritaba, ayúdenme, ayúdenme, pero nadie la escuchaba. Fue tanto la fuerza del hombre que la sacó del carro. Y en ese mismo momento, cuando la ha sacado a esta mujer del carro, resulta que apareció así mismo una película de cine, un tren que terminó destrozando el vehículo de la mujer. Aunque ella no entendía lo que el hombre estaba haciendo, al final la persistencia del hombre le terminó salvando la vida a aquella mujer. Hoy, como aquella mujer que estaba perdida, que no sabía del peligro en el que se encontraba, hay muchas personas en el mundo que están perdidas, con un final que es el infierno, que ese tren pueda destruir su vida porque no le creen a Dios, porque no se han arrepentido de sus pecados. Por ello, hoy nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 28, de los versículos del 18 al 20, donde vamos a ver hoy día que hemos sido comisionados a evangelizar. Nosotros somos llamados a ser como ese hombre. Tenemos un mandato de predicar el Evangelio y que en la gracia del Señor las personas vengan al arrepentimiento. Pero la realidad es que al igual que la mujer, muchísimas personas no entienden lo que tratamos de hacer. Al igual que la mujer, no entienden el mensaje que le queremos dar. Al igual que la mujer, ellos tratan de alejarnos de nuestra vida y nos pueden insultar, decir muchas cosas. Pero nosotros tenemos que ser como aquel hombre, persistentes para poder predicar el Evangelio, porque se trata de vida o muerte, no hay otra cosa.
¿Es vida o es muerte? Por eso vamos a ver hoy día en Mateo 28 del 18 al 20. Todos nosotros la conocemos como la Gran Comisión, pero hoy día vamos a ver que esta Gran Comisión nos lleva a ser comisionados a evangelizar. Mateo 28 del 18 al 20. ¿Lo tenemos? Vamos a ponernos de pie todos. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Nos dice: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a ver. Señor, en esta mañana nos presentamos nuevamente, Señor, ante tu trono de la gracia, por medio de Cristo Jesús. Señor, te venimos a pedir que seas tú ministrándonos en este momento también, Señor, así como lo has hecho en las alabanzas, para que puedas hablar a nuestra vida, para que puedas desafiarnos, para que puedas animarnos, para que puedas guiarnos, Señor, y para que nos ayudes, Señor, a poder darnos cuenta y poder entender acerca de esta comisión que tú nos has dado, Señor, acerca del mandato que tú nos has dado como iglesia individualmente, y que cada uno, Señor, de nosotros, finalizado este servicio, cuando vayamos a nuestras casas, podamos ponerlo en práctica, Señor, durante todos los días de nuestra vida. Señor, sé tú con tu palabra, haciendo lo que tú has determinado hacer por medio de ella. En Cristo Jesús, amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Y tenemos que darnos cuenta, hermanos, en primer lugar, que nosotros podemos evangelizar porque dependemos de su poder. El Señor Jesús en el mismo versículo 18 le dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Nuestro Señor, después de haber resucitado, antes de ascender a los cielos, donde está ahora coronado de gloria y de majestad, está a la diestra del Padre, va a comisionar. Les va a dar un mandato a sus discípulos, les va a conceder el privilegio de ir y predicar el Evangelio a todo rincón de la tierra. Pero antes de darle este mandato, el Señor les dirá la base en que ellos podrán ir a predicar, la base en que ellos se van a respaldar, en que ellos van a tener la fortaleza para poder ir y predicar el Evangelio. Y esto es en el poder que tiene el Salvador, en el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo ha dicho y nos dirá a nosotros: toda autoridad, no solo un poco, no alguito o casi toda la autoridad, sino que toda autoridad es la que Él tiene, donde no hay nada que se escape de sus manos. Él tiene el control absoluto de todo, tanto en el cielo como aquí en la tierra. Él tiene el control sobre toda la creación, sean principados, potestades, ángeles, demonios, todo. El Señor tiene toda autoridad sobre lo espiritual y también sobre lo terrenal. Él tiene el poder absoluto para poder obrar conforme a su voluntad. ¿Y cómo es que Él obtuvo este poder? Si bien nuestro Señor es eterno, sabemos que Él es Dios, pero estando aquí en la tierra, Él había dejado su gloria allá en los cielos y había reprimido, diríamos así, su divinidad. Caminó como hombre aquí en la tierra, pero también era Dios. Pero en Filipenses capítulo 2, el versículo del 9 al 11, el apóstol Pablo, en una magistral exposición, donde va a hablar acerca del sufrimiento del Mesías y también de la coronación del Mesías, en los versículos del 9 al 11 dirá: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. En otras palabras, si hoy en día hay algunas personas que no reconocen al Señor Jesús, que dicen: no, Jesús, yo creo que Él sí fue un simple maestro, si bien la historia data que Jesús existió, no, pero Él fue un buen maestro.
así como fue Gandhi, entre Buda, entre otros más, así que yo con Jesús no quiero creer. No, yo como me voy a prostrar contra Jesús. No, yo no me postro ante nadie, solamente ante mí mismo. La realidad es que algún día, aquellas personas que no quieren creer en Jesús, aquellas personas que no reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, terminarán doblando sus rodillas y reconociendo que Jesucristo es el Señor. Pero la diferencia será que estas personas que no han creído en Cristo se van a someter tratando de poder obtener algo de misericordia, pero ya no van a obtener porque el día habrá venido el juicio y solamente habrá llanto, dolor, lamentos y quejas. Pero el Señor, por eso, a nosotros se nos ha comisionado el poder evangelizar, y por eso nosotros podemos ir, porque a Jesús Él tiene toda autoridad que se le ha dado allá en el cielo y también en la tierra. Uno podría tal vez pensar y decir, aunque las palabras del Señor Jesús se dieron hace más de 2000 años, ellas siguen vigentes hasta el día de hoy y por toda la eternidad, amado hermano. Y es en ese poder, hermano, está a nuestra disposición para predicar el Evangelio. Ese poder está a nuestra disposición y lo estará hasta que Cristo vuelva otra vez. Es por eso que nosotros podemos ir a predicar. Es por eso que nosotros podemos ir a evangelizar. Es por eso que nosotros podemos compartir las buenas nuevas de salvación en el poder y la autoridad de Cristo Jesús. Pero también tenemos que ser conscientes que nosotros, cuando estamos evangelizando, cuando estamos obedeciendo la gran comisión que el Señor nos ha dado, y estamos yendo a evangelizar, estamos en la calle, le hablamos a nuestra casera, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, o hacemos por ahí un aire libre, o salimos casa por casa, estamos repartiendo folletos, por nuestra mente podrían pasar muchísimas cosas. Como por ejemplo, es posible que podamos pensar, si comparto el Evangelio, es posible que nadie me escuche. Ya prediqué, pero nadie se ha convertido. Nadie quiere venir a Jesús. Si le predico a esta persona, es posible que se aleje de mí, deje de ser mi amigo. O tal vez creo que ya me he cansado, o las personas se han cansado de que yo les predique. Ya no me hablan como antes, ahora que yo les comparto el Evangelio, parecería que se están alejando de mí. O tal vez podría ocurrir este pensamiento: creo que otros deberían de predicar porque yo ya prediqué. Creo que debo de darles la oportunidad para que otras personas evangelicen a otros. Creo que voy a orar para que el Señor le hable y ponga personas al costado de mi familia, cosa que yo no tengo que compartir, y así no me gano el desprecio o se alejen de mí estas personas. Amado hermano, si por ahí ha pasado por tu cabeza alguno de estos pensamientos, ten por seguro que estos pensamientos no provienen del Señor. Estos pensamientos son mentiras del diablo, que nos susurra esas palabras para que nosotros no desanimemos, para que nosotros no prediquemos. Es por eso que nosotros debemos de recordar las palabras del Señor Jesús, que es en su poder que vamos a predicar, que es en su poder que vamos a ver el cambio en las personas, que es en su poder que nosotros podemos estar seguros que ellos, las personas que escuchen el Evangelio, podrán cambiar sus vidas, porque se trata de Él, se trata de su poder. Es por eso que nosotros podemos tener fe y confianza y poder estar seguros que nuestro evangelismo será exitoso, porque se trata del poder de Dios y no el nuestro. No se trata de nuestro poder. No se trata cuán buen orador somos, no se trata cuán persuasivos somos al poder hablar, no se trata de la manera elocuente en la cual nosotros podríamos presentar el Evangelio, no se trata de ello, se trata del poder de Dios que puede actuar en nuestra vida a favor de la predicación del Evangelio y que puedan venir a Cristo Jesús. Pero debemos de tener en cuenta, hermanos, esto, que cuando nosotros compartamos el Evangelio, no todos van a creer. Es por eso que Mateo capítulo 22, el versículo 14 nos dirá: ya que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Podemos estar seguros, hermanos, y podemos basarnos en esta confianza,
que los pocos que son escogidos serán salvos y que esas personas escucharán el Evangelio. Pero también hay una realidad: nosotros no sabemos quiénes son esos pocos. Y como nosotros no sabemos quiénes son esos pocos, tenemos que predicarle a todo el mundo. Tenemos que esparcir el Evangelio. Y podemos estar seguros, hermanos, que el poder y autoridad de nuestro Señor Jesucristo en la predicación del Evangelio por medio de nosotros y en el poder del Espíritu Santo, quien atraerá a los escogidos a Cristo y a su iglesia, es que nosotros veremos vidas cambiadas, hermanos, para gloria de Dios Padre y para gloria de Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo. Y si por un momento, hermanos, dudamos de que el poder de Dios pueda transformar a las personas, mira tu vida. ¿Quién crees que pudo cambiarte? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tu vecino? No, el que nos ha cambiado, nos ha transformado y por ahora nosotros creemos es por medio del poder de Cristo Jesús. Ha sido por medio de la predicación del Evangelio. Mira la historia de la iglesia. Mira cómo el Evangelio se esparció por todo el mundo conocido de aquel entonces. Y esto fue por el poder y la autoridad de Cristo Jesús, por medio de la predicación del Evangelio. El Señor usó a hombres y mujeres comunes y corrientes como nosotros. Y esto, hermano, no solamente se quedó en aquellos siglos, sino que ha trascendido y ha llegado hasta el día de hoy. Y por eso es que podemos tener una iglesia fundada acá. Y hay muchísimas iglesias fundadas por medio del poder y autoridad de Cristo Jesús, por medio del poder del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio. Porque, hermanos, se trata del poder de Dios actuando en nuestras vidas. Se trata de la palabra de Dios. Se trata del Evangelio de la gracia de Cristo Jesús. Es por eso que cuando nosotros salgamos a predicar, cuando salgamos a evangelizar, debemos de tener presente que el poder de convertir a las almas perdidas viene solo de Cristo. Y es Él quien nos da el poder para testificar. Es Él quien nos da el poder para predicar. Es por eso, hermano, que nosotros debemos de orar. Debemos de pedirle al Señor que use nuestras vidas en la predicación del Evangelio, que nos ponga pasión para predicar, que podamos ver a las personas con ojos de misericordia. En estas últimas semanas, en mi tiempo con el Señor, mientras iba meditando, me empecé a preguntar cuánta misericordia tengo hacia las personas que no conocen del Señor. ¿Cuánto estoy predicando del Evangelio de Cristo a las personas que no conocen del Señor? Y empezaron las preguntas hacia mi persona. Empecé a preguntarme, a responderme, y empecé a mirar a las personas y me preguntaba, ¿tengo misericordia de esa persona para que venga a los pies de Cristo? ¿O realmente me he acostumbrado a poder mirarlos? Y es que ya no estoy orando por ellos. Y el Señor me llevó a poder orar, y ahora en estos días de poder pedirle al Señor, Señor, pon pasión por las personas y ojos de misericordia para poder verlas como tú las miras. Porque esas personas tienen un final si no conocen de Cristo. ¿Y cuál es ese final? Es el infierno. Van a estar separadas de Dios por toda la eternidad. La semana pasada nosotros terminamos la predicación de Perseveremos en la oración, en la última parte donde Pablo hablaba, que le decía a la iglesia que ore para que el Señor abra puertas para predicar el Evangelio con sabiduría. Y les preguntaría, hermanos, ¿cuántos de nosotros en esta semana hemos orado para que el Señor nos abra puertas para predicar el Evangelio con sabiduría? Pero también tenemos que ser conscientes que en esta semana hemos andado afanados, cargados, preocupados con mil cosas. Es una realidad que no podemos escapar. Ninguno de nosotros escapamos de aquella realidad. Pero la realidad que tiene que ir más allá, es que nosotros debemos de orar. Por eso tenemos la oración.
Por eso tenemos la oración para poder pedirle al Padre que Él ponga esa pasión en nuestro corazón, que nos ayude a comprender que se trata del poder de Cristo, que se trata de nuestro deber, que es nuestro llamado el ir y predicar el Evangelio. Que se trata, hermanos, de que nosotros debemos de clamarle al Señor, de que Él ponga pasión para poder ir y predicar el Evangelio. Porque si tuviéramos, hermanos, un medidor o un termómetro en estos momentos y nos lo colocáramos, y ese termómetro diría cuánta pasión tenemos para evangelizar, ¿cuánto crees que llegue? ¿Estaría rojo así como una fiebre de 39-40? O tal vez avanzaría en 1 o 2. Es posible que en algunos casos se quede en 0. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a caminar y hemos olvidado a ver a las personas con ojos de misericordia, de compasión, para predicarles el Evangelio. Y porque a veces, hermanos, hemos pensado que como hemos compartido, ya ahí se ha terminado todo, y los problemas han hecho que nosotros dejemos de predicar el Evangelio, que nosotros dejemos de apasionarnos por lo que le apasiona a Dios. Si tú ves en las Escrituras, hermanos, si tú te vas a Génesis y te vas hasta Apocalipsis, ¿qué vas a ver? Vas a ver a un Dios apasionado por el Evangelio. Vas a ver un Dios que creó los cielos y la tierra, que creó al hombre a su imagen y semejanza, que lo puso en el huerto para que Él gobierne, para que Él administre. Pero vino el pecado. El pecado destruyó toda esa relación que había entre Dios y el hombre, separó a Dios y al hombre. Pero Dios, ¿qué hizo? Dios prometió en el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis que iba a venir un hijo de la simiente de la mujer, que iba a pisar la cabeza de Satanás y que éste iba a herir en el calcañar a este hijo de la simiente. Por muchas generaciones se preguntaron y dijeron: ¿quién es el hijo de la simiente? ¿Quién es este que va a venir y que va a destruir a Satanás? ¿Quién es este que va a pisar en la cabeza a Satanás? Por siglos y siglos estaba esa pregunta y no había respuesta. Hasta que viene Mateo y nos cuenta que vino el Salvador del mundo. Dios mismo tuvo que encarnarse en el simiente de una mujer, y por medio de una mujer nació la simiente prometida de aquel entonces, desde Génesis 13, el versículo 15. Es nuestro Señor Jesucristo. Es Dios que ha predicado el Evangelio. Es Jesucristo que ha predicado el Evangelio. Es Él el más interesado en el Evangelio. Pero también se nos ha dado a nosotros el privilegio de que nosotros podamos compartir y ser partícipes con Él en la predicación y la proclamación del Evangelio, para gloria de Dios Padre y para gloria de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, podemos evangelizar nosotros porque dependemos del poder y la autoridad de Cristo. Y es por eso que el Señor nos ha dado el privilegio de ser enviados a evangelizar. Eso es lo segundo que vamos a ver ahora. De que somos enviados a evangelizar. Mira cómo va el panorama. Luego de haber animado a todos sus discípulos, y nos incluye también a nosotros, que toda autoridad y todo poder radicaba en Él, y que en Él estaba, y que Él, Cristo Jesús, estaba por todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra, y debajo de la tierra no hay nadie como Él. Y en esa autoridad el Señor les va a decir en el versículo 19 y 20, la primera parte: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Porque Jesucristo, hermanos, tiene poder, la autoridad en el cielo y en la tierra y en todo lo creado. Es por eso que Él nos manda, no a la deriva, no al ir simplemente por ir. Él nos manda en su autoridad, en su misma presencia, y nos dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La iglesia, cada creyente, tiene un mandato, tiene una comisión, tiene un privilegio, tiene un propósito en esta vida. Y ese propósito en esta vida es la de evangelizar. Es la de dar a conocer las buenas nuevas de Jesucristo. Es poder decirle a las personas:
contarle que hay buenas noticias en medio de malas noticias. Es poder decirles que el Evangelio de la gracia de Cristo Jesús, su vida, muerte, resurrección, ascensión, su entronización, de que Él va a volver otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos, que solo en Cristo podemos tener entrada al Padre, que solo en Cristo podemos encontrar reconciliación, que solo en Cristo podemos encontrar esperanza, que solo en Cristo podemos encontrar gozo, paz, vida y vida en abundancia. Hermanos, desde que el Señor ascendió a los cielos, el Señor envió al Espíritu Santo, la iglesia ha predicado, la iglesia ha evangelizado. En Hechos 1:8 el Señor dijo: y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, y ustedes me serán testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 2, como nos narra. Vino, le dio poder a la iglesia, le dio poder a cada creyente. Y es por eso que cada creyente puede ser testigo, puede predicar, puede evangelizar. Es por eso que cuando la iglesia empezó a predicar, cuando Pedro se levantó y predicó el Evangelio, ¿cuántas personas vinieron? Nos dice que vinieron 3.000 personas ante la predicación del Evangelio. ¿Fue la oratoria de Pedro? No. Fue el poder del Espíritu Santo. Fue la autoridad y el poder de Cristo Jesús. En la segunda predicación de Pedro vinieron 5.000 personas. Quien fue nuevamente el Espíritu Santo en el poder y autoridad de Cristo Jesús, que pudieron predicar. Y así el Evangelio no se fue, se propagó cada vez más y más y más. Dios está interesado en la propagación del Evangelio. Y si nosotros no queremos predicar, y si nosotros no queremos salir de nuestras cuatro paredes, si nosotros estamos muy cómodos, hermanos, no te preocupes. Dios tiene la fórmula, Dios tiene la inyección, Dios tiene la medicina correcta para podernos ubicar y hacer lo que nosotros debemos de hacer. Cuando la iglesia no cumplió esta parte que el Señor le dijo, ustedes me van a ser testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde se quedó la iglesia? En Jerusalén. No fueron más allá. ¿Qué tuvo que enviar el Señor? Persecución. Tuvo que usar a Pablo. Vino Jerusalén, fue Judea, y toda la gente empezó a irse a Samaria y ha llegado hasta lo último de la tierra, pero el Señor tuvo que enviar una cierta situación para que la iglesia pueda moverse. Tal vez tú digas, pero ¿por qué tengo tantos problemas? Tal vez tú digas, pero ¿por qué estoy tan afanado? ¿Por qué estoy tan cargado? Es posible, hermano, que el Señor te está hablando y te está hablando para que prediques el Evangelio y confíes en que Él tiene el control absoluto de tu vida. Pero a veces nosotros somos sordos. A veces no nos damos cuenta de lo que nos está tratando de decir. A veces somos nosotros como aquel que le van a hacer el mandado, ¿no? Va y le dice, tráeme las llaves. Y uno dice, pero ¿dónde están las llaves? Vas a buscar, está allá en el repostero. Vas y buscas, no está. ¿Qué hay si yo voy y lo encuentro? Como aquellas mamás, ¿no?, que le dicen a sus hijos. ¿Qué te hago si lo encuentro? No, es que no está. Van y como arte de magia, como si alguien los hubiera encontrado. ¿Qué están? Ahí están las llaves. Y lo encontrado. Ya ahí está encontrado. Hermano, nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder entender los momentos en los cuales nosotros estamos pasando. Que pueda abrir nuestros ojos para poder mirar como Cristo mira a las personas. Hermanos, este mandato es nuestro mandato de evangelizar haciendo discípulos. No solamente es ir y predicar. El mandato que tenemos, hermanos, es ir y hacer discípulos. Y la realidad es que muchas veces la iglesia, hermanos, falla en esto último de hacer discípulos. Lo que pasa es que no lo encarnamos en nuestras vidas. Nos olvidamos que tenemos un mandato y pensamos que solamente es el ir. Pero cuando nos vamos al texto, cuando nos vamos al original, el mandato, hermano, no se encuentra en el ir. El ir no es un mandato. El mandato es hacer discípulos. El mandato es adoctrinar. El mandato es evangelizar. El mandato es hacer a las personas como a Cristo.
Y mientras nosotros estamos haciendo discípulos, vamos a ir, vamos a bautizar, vamos a enseñarles todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Por eso, hermanos, nosotros tenemos el mandato no solo de predicar el Evangelio, sino de hacer discípulos. Se trata en que nosotros debemos, hermanos, dedicar tiempo para poder estar con esa persona. ¿Qué es lo común que hacemos? Cuando nosotros salimos y vamos a predicar el Evangelio y lo hemos compartido, luego en nuestra mente, ¿qué sale? ¿Qué pensamos? Bueno, ya le compartí, Señor, ya cumplí. Ahora que otro hermano se encargue de poder discipular. Pero no, la tarea que el Señor les entregó a sus discípulos fue: mientras ustedes le prediquen el Evangelio, en ese momento ustedes también se van a dedicar, van a tomar ustedes la responsabilidad de predicarle, de enseñarle, de bautizarle y hacer todas las cosas a esta persona hasta que esta persona haya madurado, pueda caminar y esta persona también haga lo mismo. Es nuestro trabajo, hermanos, no solamente de predicar, sino de hacer discípulos. Nosotros, hermanos, debe de ser esto, nuestro estilo de vida, que nosotros podamos aplicarlo en nuestra vida. Y tal vez tú digas, pero es que es difícil. Sí, es difícil. Hacer discípulos es difícil, porque nos topamos con personas, trabajamos con personas. Y muchas veces no van a responder como tal vez nosotros quisiéramos que respondieran. Les vamos a enseñar, ¿y qué creen que van a hacer? Como aquel niño. Les decimos que haga A y termina haciendo B. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mostrar gracia. Que así como Dios tiene paciencia con nosotros, nosotros también debemos de tener paciencia y poder discipularlos en la multiforme gracia del Señor. Hermano, el Señor Jesús no nos mandó a la deriva. No es el Señor que, como aquel maestro que te dice, tienes que barrer de esta manera, pero Él nunca barrió. El Señor lo que hizo es mostrarnos o mandarnos lo que Él ya ha hecho. Vayamos por un momento a Marcos capítulo 1, por favor. Marcos capítulo 1, el versículo 14 y 15. Sin irte de Mateo, ahí nomás, volteas la página, está Marcos. Sin buscar muchas páginas. Marcos capítulo 1, el versículo 14 y 15. Dice: después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso fue la predicación del Señor al iniciar. El Señor vino predicando el Evangelio, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado en su persona, y por eso arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Señor no solamente les predicó, de ahí cuando vemos todos los evangelios, ¿qué también hizo el Señor? Los discipuló. Tuvo más de 70 discípulos, tuvo 12 más íntimos y 3 que eran su círculo muchísimo más íntimo, Pedro, Jacobo y Juan, que fueron 3. El Señor discipuló, el Señor les enseñó. Es por eso que el mandato del Señor para nosotros, hermanos, es que hagamos discípulos, y sobre ese mandato siguen las palabras, como les dije: ir, bautizar y enseñar. Y es por eso es tan importante que todos los creyentes, que todos los que hemos depositado nuestra fe en Cristo, que todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos demos cuenta que tenemos un privilegio, que tenemos un propósito en nuestra vida de compartir las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, y que también se nos ha encomendado de hacer discípulos. ¿Y qué involucra el hacer discípulos? Los versículos 19 y 20 de Mateo capítulo 28 nos dice que tenemos que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, aquella persona que cree en Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados, que cree en el Evangelio, puede bautizarse. Y luego después
esta persona puede haber venido, ya está en la iglesia, se le va a enseñar todas las cosas que nuestro Señor nos mandó. Esto, hermanos, cuando nosotros estamos discipulando y querer enseñar a las personas lo que Cristo nos enseñó, esto nos implica que tenemos que saber qué es lo que Cristo nos mandó. Y surge de ahí una pregunta: ¿dónde puedo aprender las cosas que Cristo mandó? Y todos podríamos responder: en la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Es por eso mismo, hermano, que tenemos que estudiarla. Es por eso mismo, hermanos, que nosotros debemos de tener nuestro tiempo con Dios, nuestro tiempo devocional. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de aprender más y más de la palabra de Dios. Es que nosotros debemos de saber quién es Cristo, cómo podemos ser salvos, cuáles son las doctrinas que enseñan en las Escrituras. Y tal vez tú por ahí me digas: uy, pastor, yo tengo muchísimos años ya en la fe, he leído la Biblia desde Génesis, Apocalipsis unas 3 veces, creo que ya ha sido suficiente porque ya me sé demasiado de la Biblia. He ido al curso A, B, C, D, tengo cursos de matrimonio, tengo cursos de doctrina, tengo tantos cursos, de verdad yo ya creo que debería de estar graduado en todo este tema de estudiar, porque ya sé demasiado. La verdad, hermanos, es que nunca vamos a terminar de aprender. Uno puede pasar 5 años en el seminario, aprender griego, hebreo, exégesis y todo, pero uno sigue aprendiendo la palabra del Señor, porque esta palabra no es una palabra muerta, esta es una palabra viva y eficaz. Una palabra que va cambiando nuestra manera de pensar, que va sacando de nuestro corazón las cosas que no nos convienen. Pero yo tengo que seguir aprendiendo de este Dios maravilloso, y es por eso que yo tengo que estudiar la palabra. Es por eso que yo tengo que meditar en la palabra. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de meternos a todo cuanto curso haya en la iglesia para estudiar la palabra. Debemos de prepararnos, porque las personas, hermanos, que Dios va a colocar en su gracia, que cuando nosotros le compartamos el Evangelio, donde nosotros podamos discipular, nos van a hacer preguntas respecto a ello. Y no solamente de la Biblia, tal vez otras preguntas. ¿Y si no estudiamos? ¿Y si no meditamos? ¿Y si no tenemos nuestro tiempo con el Señor? Respondo: ¿cómo entonces vamos a responder a las preguntas que nos haga? ¿Y cómo vamos a poder testificar de una manera adecuada en el poder del Señor? Por eso, hermanos, es que nosotros no debemos de conformarnos con lo que sabemos, sino que cada día debemos de buscar aprender más y más de la palabra de Dios. Y en la medida que hagamos ello, hermano, estaremos también conociendo más a Dios. Y no solo la vamos a poder aprender, acá viene el detalle que tiene que repercutir en nuestra vida. Tenemos que vivir la palabra del Señor. Acá viene nuestra tarea. Es fácil aprender. Es fácil el poder memorizar. Bueno, algunos dirán: no, se me complica, está bien. Pero podemos memorizar, podemos aprender. El detalle va en colocarlo en práctica, en poner en práctica la palabra del Señor. Porque si no colocamos la palabra de Dios en práctica, simplemente, como diría Santiago, nos quedaremos siendo oidores, mas no hacedores de la palabra de Dios. Hermano, Dios no nos ha llamado a ser oidores. Hay muchísimos hombres que han escuchado el Evangelio. En el ministerio del Señor Jesús muchísimo lo escucharon, pero fueron pocos los que terminaron haciendo por obra la palabra del Señor. Y el Señor nos ha llamado a nosotros a vivir la palabra del Señor, hermanos. Es esa palabra que sigue transformando. Nuestro testimonio hacia nuestra familia, vecinos, amigos, conocidos, en la casera del mercado, incluso en el bus, habla más que nuestras palabras. Podemos decir: Dios es amor, pero si tratamos de una mala manera a una persona, ¿cómo esta persona va a decir que Dios es amor? Si nosotros gritamos, nos exasperamos, nos portamos de una mala manera, ¿cómo vamos a poder decirle realmente Dios es paciente si ni siquiera nosotros somos pacientes? Oh, Dios me da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero estamos tan preocupados y afanados cuando empezamos a ver problemas. ¿Cómo entonces le vamos a predicar? Es por ello que necesitamos, hermanos, vivir la palabra del Señor.
meternos a solas con el Señor. Que cuando tengamos problemas y no podamos vivir, poder decirle: Señor, realmente me cuesta poder seguir tu palabra. Pero te pido que me ayudes, Señor. Te pido que me des la fe. Te pido que pongas en mi corazón ese querer como el hacer para poder vivir tu palabra. Señor, necesito que las personas te puedan ver en mi vida. Señor, necesito hacer morir a mi carne para que tu Espíritu, Señor, pueda seguir caminando, haciéndose más evidente en mi vida. Necesitamos, hermanos, orar y también meditar en la palabra del Señor. Es por eso, hermano, que nosotros debemos de predicar el Evangelio. Debemos de hacer discípulos. Porque, hermanos, si no evangelizamos, si no hacemos discípulos, hermanos, hay muchísimas personas que están afuera, a nuestros costados, que se van a ir al infierno sin conocer a Cristo. Y yo te hago una pregunta. Hermano, ¿te duele el simple hecho de pensar de que tu esposa, esposo, hijos, amigos, familia, se puede ir al infierno toda una eternidad sin Cristo? Si tu corazón, hermano, no te duele por ello, si tu corazón o nuestro corazón está apagado, entonces debemos de clamarle al Señor que nos ayude a tener misericordia de las personas que no lo conocen, y debemos de pedirle al Señor que nos ayude a poder evangelizar, que nos ayude a poder discipular, que nos ayude, que su palabra arde en nuestro corazón, como ardía en Jeremías. Cuando Jeremías dijo: oh Señor, no puedo quedarme callado, porque tu palabra ardía en mi corazón como una llama que no podía apagarse. Debemos de pedirle al Señor, hermanos, que nosotros estemos dispuestos a querer predicar y evangelizar, porque debemos de tener en cuenta esto, hermanos. Este mandato que el Señor nos ha dado, esta comisión que el Señor nos ha dado, este privilegio que el Señor nos ha encomendado de poder evangelizar, algún día, cuando Cristo vuelva, nos va a pedir cuentas, hermano. El Señor nos pedirá y nos va a preguntar: ¿qué hemos hecho con el mandato y con el llamado que el Señor nos dio de predicar el Evangelio? ¿Qué le vamos a responder? Y si todavía nos cuesta, como el Señor todavía aún no vuelve, debemos de pedirle al Señor que nos ayude para que cuando Él vuelva nos encuentre haciendo su labor, nos encuentre predicando el Evangelio. Y cuando Él nos pregunte qué hemos hecho con su comisión, todos nosotros podamos decir: Señor, he cumplido tu palabra. Señor, me he esforzado en tu gracia. Había días, Señor, en que no tenía ganas de predicar. Había días, Señor, en que no tenía la fuerza para poder predicar. Había días, Señor, en que me sentía desanimado y no quería predicar tu palabra. Señor, había días en que los problemas eran tan fuertes, Señor, en que no podía predicar tu palabra. Pero, Señor, a pesar de todo ello, decidí creerte y obedecerte, y, Señor, he predicado tu palabra. Señor, aquí estoy, he hecho conforme a tu palabra. Amado hermano, Dios usó a muchos hombres para que su palabra se propague por todo el mundo. Hombres y mujeres comunes y corrientes. Pero ¿sabes lo que tenían en común? Es que le creyeron al Señor. Es que estaban tan agradecidos con el Señor que solamente querían obedecerle. Estaban tan fascinados con el Señor que solamente querían que las personas conozcan de Cristo. Querían que toda la gente alabe a Cristo. Querían que todas las personas comprendan que hay salvación en Cristo Jesús. Todo esto lo hicieron por amor al Señor, aunque muchísimos de esos hombres, hermanos, terminaron sufriendo, terminaron padeciendo, terminaron muriendo por causa de la predicación del Evangelio, cumpliendo lo que Pablo había dicho a la iglesia de Filipos en el capítulo 1, el versículo 29. Porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solamente que crean en Él, sino que también sufran por causa de Él, por causa de la predicación del Evangelio, amado hermano. Tú y yo vamos a sufrir,
pero en medio del sufrimiento estaremos con gozo porque estaremos haciendo lo que nuestro Señor nos mandó. Y que cuando un pecador se arrepienta, nos estaremos con gozo porque habrá fiesta en los cielos y porque también nosotros tenemos el privilegio de poder compartir y hacer discípulos, hermanos. Tenemos un mensaje de esperanza, un mensaje para anunciar que solo en Cristo hay salvación. Por eso Hechos 4:12 nos dice que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Hermanos, tenemos que ser persistentes en predicar. Nosotros debemos de ser persistentes en orar por las personas que no conocen al Señor. Debemos de clamarle al Señor, debemos de suplicarle al Señor de que el Señor haga su voluntad. Debemos de ser como Ana cuando le clamó allá, cuando estaba el profeta, el sacerdote Elí, donde ella derramó su alma delante del Señor. Y Elí la tomó por borracha, pero ella dijo: yo he derramado mi alma delante del Señor. Debemos de ser como Jacob: Señor, si tú no me ayudas, si tú no pones pasión en mi corazón, Señor, yo no dejaré y no me alejaré y no me iré hasta que tú no me ayudes a predicar el Evangelio. Hermanos, nosotros debemos de ser obedientes al mandato del Señor. Debemos de evangelizar, de predicar, de ser discípulos. Y cuando nosotros veamos que no nos escuchan, sigamos predicando, sigamos orando. Y si no tenemos ganas de predicar, oremos al Señor para que coloque ganas en nuestro corazón y prediquemos el Evangelio. Hermanos, el Señor nos va a regalar oportunidades para predicar el Evangelio de la gracia del Señor. El Señor nos va a conceder el privilegio para poder predicar en el poder del Espíritu Santo. Pero también tenemos que ser conscientes de algo, hermanos. Marcos 16:16. Si vamos por un momento, volteando las páginas. Marcos 16:16. El Señor, cuando Marcos nos habla acerca de esta comisión que nos ha dado el Señor en Marcos 16, desde el versículo 15 dice: y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. El Señor promete dos cosas que van a darse cuando nosotros predicamos el Evangelio. Una de ellas es que el Señor promete que habrá salvación para todos aquellos que crean, que se arrepientan de sus pecados, que Jesucristo sea el Señor de su vida, y por ello esta persona va a ser obediente y se va a bautizar. Pero también hay una realidad: salvación para el que cree y condenación para aquella persona que no cree. Aquella persona que no quiere escuchar, aquella persona que no se arrepienta, aquella persona que no cree en el Evangelio, simplemente le espera la condenación. Es el mismo Señor Jesucristo que dijo: el que no cree será condenado. Y tal vez tú digas: es un don de la fe, es un don, la fe que viene de parte de Dios y solamente Dios puede hacer que las personas crean. Sí, tienes razón en ello. Es por eso que nosotros debemos de pedirle al Señor, hermano, debemos de clamarle al Señor, debemos de suplicarle al Señor que Dios les conceda a aquellas personas que no le creen, que le conceda la fe para creer, que las personas se puedan dar cuenta de su pecado, se puedan dar cuenta de su necesidad de Cristo, que se puedan darse cuenta de su necesidad de perdón, que puedan darse cuenta, puedan arrepentirse de sus pecados, que puedan pedirle al Señor que Él sea el Señor de sus vidas, que los haga nacer de nuevo, que ellos puedan descansar en la buena noticia de su perdón, de la vida eterna, donde ellos podrán gozar de gozo, paz, ahora aquí y también por toda la eternidad. Debemos de clamarle al Señor, debemos de pedirle al Señor, pero a la vez también debemos de ir, predicar, haciendo discípulos, hermanos. Es nuestro mandato, somos comisionados a evangelizar. Y también tenemos una verdad:
Y en tercer lugar, para poder ir terminando, hermanos, en la última parte del versículo 20 de Mateo capítulo 28 nos dice que el Señor no solamente nos envía en su autoridad y poder, nos manda a evangelizar, nos manda a ser discípulos. El Señor también nos dice que Él estará con nosotros en la predicación. Por eso el versículo 20 dice: y recuerden y tengan en cuenta esto, no se olviden de esto, lo que les voy a decir, lo que les voy a afirmar, ténganlo siempre presente, ya sea pónganlo en su estado de Facebook, pónganlo en cualquier estado, péguenlo si gustan en su refrigeradora. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios ha prometido, Jesucristo ha prometido, hermanos, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que mientras nosotros vamos a predicar el Evangelio, el Señor estará con nosotros también ayudándonos a predicar el Evangelio. Si por un momento nos podemos imaginar a los discípulos, están escuchando a su maestro que se va a ir, les está mandando a que ellos cumplan esta gran comisión. Aquellos hombres que lo habían negado, que lo habían abandonado, personas que se habían acobardado del Señor, estos se habrían preguntado: pero ¿cómo vamos a lograr la evangelización? ¿Cómo vamos a lograr si nosotros vamos a quedarnos solos? Pero el Señor les responde: tranquilos, yo estaré con ustedes en esta labor. Y si ustedes dicen que me estoy yendo, no se preocupen, enviaré al Consolador, Él les dará el poder también. Y ustedes me podrán ser testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, hasta lo último de la tierra. Amado hermano, esta misma promesa de parte de Cristo está también a nuestra disposición. Está en este mandato del Señor y esta promesa para poder cumplir su mandato, el más grande de toda la historia que hay en la humanidad. Tenemos el más grande privilegio que se nos ha concedido, que a lo largo de los siglos se ha ido cumpliendo, que aunque pasemos muchas dificultades, sufrimientos y toda clase de adversidad, Dios estará con nosotros, capacitándonos, ayudándonos, guiándonos, esforzándonos, inclinando nuestro corazón a poder cumplir su mandato, y tenemos la garantía de que el Señor no miente como cualquiera o como alguno de nosotros es posible, ni Él cambia de opinión, sino que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue siendo y Él cumplirá, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amado hermano, nosotros tenemos que ser como aquel hombre que estuvo dispuesto a pesar de los gritos, a pesar de los insultos, a pesar de los cortes en su brazo, a pesar que se desangraba. Este hombre continuó y continuó hasta que pudo rescatar a esta mujer del vehículo. Y cuando recién estuvo a salvo, este hombre la dejó. ¿Hasta qué punto, hermanos, nosotros vamos a estar dispuestos a querer ir a predicar? ¿Seremos como ese hombre y obedeceremos el mandato del Señor? O ante la primera muestra de que nos ponen una careta o un pantallazo de frente, vamos a decir: no se puede predicar? ¿Cuántos creemos en la oración? La oración tiene poder, ¿cierto? Amén. Es por eso que tenemos que orar. Algo que nosotros nos tiene que caracterizar, hermanos, algo que Luz y Esperanza tiene que tener, es que sea una iglesia de oración, que sea una iglesia que evangelice, que sea una iglesia que se centre en las Escrituras, y donde la labor, hermanos, es de todos nosotros de evangelizar, es de todos nosotros de orar, es la de todos nosotros de meternos a la luz de la palabra. Hermanos, y Dios hará su obra y nos sorprenderá en gran manera, y diremos: solo tú, Señor, pudiste hacerlo, solo tú, Señor, pudiste hacerlo, solo tú pudiste hacerlo, Señor. No a mí la gloria, sino a ti, porque tuyo es el poder y la gloria, Señor. Por eso, hermanos, es que debemos de orar. ¿En quién piensas cuando hablas o piensas de salvación? ¿Qué personas se vienen a tu mente?
vez sea un hijo, un amigo, un hermano, tal vez sea tu casera, en la cual tienes una amistad. Debemos de orar para que el Señor toque su corazón, pero que también use nuestras vidas para predicarle el Evangelio. ¿Cuántos de nuestros amigos saben que somos cristianos? ¿Cuántos de nuestros amigos les hemos hablado del Evangelio? Es posible que nos riamos con ellos y todo, pero prediquemos el Evangelio, hermanos, de una manera práctica, en el poder y autoridad de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Vamos a ponerlo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos presentamos nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. Señor, volviendo a recordar que hemos sido comisionados a evangelizar y a ser discípulos. Señor, Tú nos has mandado hace 2000 años con todo tu poder y autoridad, y en ese poder, Señor, que solamente tú puedes transformar vidas, nos has llamado, Señor, para poder cumplir, nos has mandado, nos has dado la orden, nos has comisionado, nos has concedido el privilegio de poder predicar tu palabra, nos has dado un propósito, Señor, para poder evangelizar, Señor, para poder hacer discípulos. Pero también tenemos una realidad, Señor. Si tú escudriñas nuestro corazón, en muchas ocasiones, Señor, este corazón se ha endurecido. En muchas ocasiones, Señor, este corazón se ha quedado simplemente o se ha acostumbrado a poder vivir día tras día sin compartir. Señor, este corazón ha dejado de tener misericordia de las personas que no te conocen. Y te venimos a pedir, Señor, como iglesia, que seas tú despertándonos, Señor, que seas tú animándonos, Señor, que seas tú colocando, Señor, y avivando el fuego, Señor, del don de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Como tú, Señor, también mandaste a Timoteo, Señor, que hiciera la obra de evangelista. Ayúdanos, Señor, a poder evangelizar, a poder tener ojos de misericordia con nuestros familiares, amigos, vecinos, Señor, que están alejados de ti, Señor, y nos ayudes a comprender, Señor, que si ellos, Señor, no creen en ti, estarán alejados por toda una eternidad, Señor, donde estarán sufriendo, donde será el lloro y el crujir de dientes, separados de ti, donde ya no habrá ninguna esperanza. Señor, nuestro deseo, nuestro anhelo, es de que nuestra familia, Señor, pueda venir también rendido a tus pies, de que nuestros amigos, familiares, vecinos, Señor, puedan venir rendidos a tus pies. Y Señor, te pedimos, oh Padre, que uses nuestra vida también para poder predicar tu evangelio, que nos ayudes a ser obedientes, Señor, a tu mandato de predicar y de hacer discípulos, Señor. Sabemos que esta tarea no va a ser nada fácil. Pero qué cosa es fácil, Señor, en este mundo. Pero si tú estás con nosotros, Señor, no va a haber nada difícil, porque no hay nada difícil, Señor, para ti. No hay nada imposible para ti. Tú eres el único que puede cambiar y quebrar el corazón incluso más duro que puede existir. Señor, te pedimos que en el nombre de Cristo Jesús nos ayudes a creerte, Señor, a poder confiar de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Que nos ayudes, Señor, a ser obedientes, de poder discipular, enseñar, bautizar, de poder hacer discípulos, de predicar tu palabra. Y para ello prepáranos, Señor. Empújanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, que se trata de ti y que nos has concedido a nosotros este privilegio. Pudiste haberle concedido, Señor, el privilegio a los ángeles para que predicaran, pero decidiste usar a hombres y mujeres comunes y corrientes, con debilidades, con tentaciones, Señor, como nosotros, para poder glorificar tu nombre en nuestra vida. Oh Señor de toda gloria, usa nuestra vida, Señor, para tu gloria, Señor.
Ayúdanos, Señor, a predicar tu evangelio. Usa, Señor, nuestras vidas para que tu nombre sea glorificado y que muchas personas vengan rendidas a ti. Señor, haz de tu iglesia luz y esperanza, una iglesia apasionada por la oración. Una iglesia, Dios mío, apasionado por la predicación del evangelio. Haz de nosotros, Señor, una iglesia apasionada por tu palabra. Haz, en otras palabras, Señor, una iglesia apasionada por Cristo. Que solo Cristo, Señor, sea quien nos mueva, Señor, a hacer todas las cosas para tu gloria, Señor. Ayúdanos a mirarte, Señor. Ayúdanos a exaltarte a ti, Señor, porque tú eres más grande de todo lo que podemos imaginar, porque tú vas más allá, Señor, y nos puedes sorprender. Señor, ayúdanos, que cuando Satanás venga a susurrarnos con sus mentiras de que no podemos, venga a desanimarnos, Señor, o aparezcan un montón de problemas, situaciones que traten de distraernos, te pedimos, Señor, que pelees por nosotros. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga recordar tu palabra. Te pedimos, Señor, que en medio del desánimo, esa palabra que dijiste, y recuerden, venga a nuestra vida de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Señor, usa nuestras vidas. Haz tu obra en nuestra vida. Sé tú con nosotros. Y que tu nombre, solo tu nombre, sea glorificado, Señor. Y muchas personas te glorifiquen aquí en la tierra y por toda la eternidad, por medio, Señor, de la predicación del evangelio, en tu poder, en tu autoridad, por medio del Espíritu Santo, Señor. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Haz tu obra en nuestras vidas y permítenos, Señor, ser usados por ti. En Cristo Jesús. Amén.